En esta ocasión quiero traer un mensaje al que he titulado La prostitución religiosa, fe, ignorancia y dinero. Y usted dirá, qué tema fuerte. Pero mientras yo voy a hacer algunas aclaraciones, usted vaya buscando en el libro de los Jueces, capítulo 17, y voy a leer entre los versículos 1 al 13. Así que busque su Biblia ahí donde está y busque Jueces, capítulo 17, versículos del 1 al 13. ¿Por qué utilizo la palabra prostitución? Y quiero hacer dos aclaraciones antes de comenzar este mensaje. Primeramente, quiero decirle que la palabra prostitución y la prostitución espiritual fue una figura que Dios utilizó muchas veces en el Antiguo Testamento. Más que nada para referirse a Israel y en su deseo casi egoísta de ir detrás de otros dioses, abandonando al Dios verdadero. Y segundo que quiero hacer una aclaración es que utilizo la palabra prostitución religiosa y no iglesia prostituida o la iglesia ramera, como muchos mensajes que andan dando vuelta por ahí. Porque quiero decirles que este concepto es totalmente equivocado. La iglesia es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo, por lo cual jamás podrá ser una iglesia ramera. Lo que sí la Biblia habla en el libro de Apocalipsis es la gran ramera y habla de un sistema corrupto que no tiene nada que ver con la iglesia, pero sí habla de un sistema corrupto religioso. Entonces, haciendo esta aclaración para que no nos confundamos, yo voy a hablar de sistemas religiosos corruptos. Y no estoy hablando de la iglesia de Cristo y tratándola de esta manera. Haciendo esta aclaración, y seguramente usted ya habrá buscado en su Biblia el libro de Jueces, capítulo 17, versículos del 1 al 13. Allí cuenta la historia de un hombre llamado Micaía. Micaía, cuyo nombre significa ¿quién como Jehová? Había robado 1.100 siclos de plata, 1.100 monedas de plata. En aquel momento era casi el equivalente a 10 años de trabajo, o sea, era una suma más que importante, a su madre. Su madre había dadose cuenta de aquel robo, había maldecido al ladrón. Y Micaía, al oír la maldición de su madre, se sintió mal por esta maldición, le temió a la maldición y decidió devolver aquellas monedas. La madre, viendo que el ladrón había sido su hijo y al cual ella había proferido una maldición, lo trató de bendecir. Le dijo, bendito eres tú de Jehová que lo has hecho. Y obviamente, como ya era dinero de maldición, casi como el dinero de sangre de Judas, decidió hacer algo con ese dinero. Así que para romper la maldición decidió consagrar ese dinero y darlo para que se hicieran dos imágenes, una tallada y una de fundición, para que su hijo, a ver si de alguna manera corregía este camino equivocado, se dedicara a tener su propia iglesia, su propio culto, su propio centro de religión. Así que este hombre constituyó estas imágenes, las hizo, las fabricó y puso a su propio hijo como sacerdote del lugar. Pero ahí es donde se empiezan a mezclar y por eso hablé de esta cuestión que tiene que ver con fe, ignorancia y dinero. Y allí se encontró con un levita, un hombre de la religión que pasaba, era un forastero. Llegado a aquel lugar, dice que preguntó y se acercó y este hombre le decidió ofrecerle un trabajo. Le dijo, mira, si tú eres mi sacerdote y decides ministrar en este templo que yo he construido, en esta casa de dioses, literalmente dice así el versículo de la Biblia, yo te voy a dar un sueldo, te voy a pagar 10 monedas de plata, voy a darte ropa, voy a darte comida y vas a ser mi sacerdote y como mi padre. Al cual esto le agradó a este levita oportunista y decidió quedarse en aquel lugar. Dice más la Biblia en este relato que agarró Micaía y lo consagró a este levita para que fuera su propio sacerdote. Y concluyendo, casi es el final de este texto que nos relata el nivel de ignorancia, él dice, ahora sí seré bendito de parte de Dios porque he puesto a un levita en el servicio. Esta historia que yo he relatado y que usted ha leído en su Biblia tiene su tiempo y su momento en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces fue escrito
posterior a la conquista hecha por Josué. Era un tiempo donde ellos debían pacificar la tierra, debían consolidar la libertad adquirida, pero lejos de ser un tiempo de libertad, se convirtió en un tiempo donde ellos estuvieron más de alguna vez en esclavitud, estuvieron más de alguna vez prisioneros de los ejércitos enemigos y fue un tiempo de mucha derrota. Y ahí no solo que se caracterizó por esto, sino que hay una frase que se repite continuamente en el libro de los Jueces, que todas estas cosas sucedían porque no había rey en Israel. Casi lo que el libro dice, no había una dirección, no había un liderazgo, no había quienes representaran y tomaran las riendas del lugar. Y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Usted seguramente en su mente estará haciendo muchas analogías y muchas comparaciones a la vida actual. Y esto tiene que ver muchas veces con la falta de liderazgo. La falta de liderazgo llevó a un oscurantismo espiritual. En este oscurantismo espiritual se combinaron dos cosas: fe e ignorancia. Los que estuvieron en este lugar, los que vivieron en aquella época, eran personas que vivían muy profundamente arraigados en la ignorancia, un sincretismo con los dioses de alrededor, los cuales había hecho casi que un paganismo se metiera dentro de la religión judía. Y hoy vamos a hablar acerca de este punto, ¿no? El oscurantismo espiritual se combinó fe, ignorancia, y el claro ejemplo fue Micaía y su madre. Dice en el versículo 1, hubo un hombre del monte Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, de los cuales maldijiste y me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Lo que nosotros encontramos que Micaía era un ladrón. Era un ladrón, le había robado a su propia madre, había robado en su propia familia. Pero por sobre todas las cosas era un temeroso de las maldiciones. Hay quienes están más preocupados y ocupados en este tiempo en las maldiciones familiares que en arrepentirse de haber ofendido a Dios. Hoy hay un mensaje muchas veces que tiene que ver acerca con maldiciones, las maldiciones que entran en nuestras vidas, en lugar de predicarse un mensaje de arrepentimiento, donde la sangre de Cristo es capaz de vencer toda la maldición, y la maldición más grande fue la maldición que el hombre mismo hizo al apartarse de Dios. Hay quienes pretenden librarse de las consecuencias del pecado sin haberse arrepentido jamás ante Dios. Hoy se predica una confesión positiva, se predica una confesión de fe, pero poco se predica de una confesión de pecados. Y esto es interesante porque en este oscurantismo muchas veces que puede rodearnos a nosotros mismos también, porque no estamos exentos de vivir en un tiempo de oscurantismo espiritual, puede ser que las voces se nos empiecen a confundir. Y en lugar de estar prestando atención a un momento de arrepentimiento cuando uno ha hecho algo desagradable delante de Dios, ir a confesar nuestros pecados ante Dios y arrepentirnos, quizás estemos más preocupados de las consecuencias. Por eso hoy tanto se aboga y se milita acerca de causas que tienen que ver con el aborto y otras cosas, porque en realidad lo que más preocupa son las consecuencias de las acciones, más que rever las acciones mismas. Una madre que tampoco se enfocó en el arrepentimiento de su hijo, ni lo llevó al arrepentimiento, sino que más bien fue detrás de una búsqueda de la bendición. Trató de reemplazar la maldición que había hecho, trató de hacer algo por aquella maldición, transformándola en bendición. Y aquí es donde se denota la gran ignorancia que ellos tenían. La ley decía que cuando se cometía un pecado como esto y alguien se había dado cuenta de que había fallado y que había robado, la ley levítica decía que debía incrementar un 20% ya de por sí a lo restituido. O sea, debía traer las 1100 monedas y agregarle un 20% más. Y además de esto debía ofrecer un sacrificio y sobre ese sacrificio poner las manos y hacer una confesión de pecado. No había confesión, no hay confesión. Se puede vivir un evangelio muchas veces sin dedicarnos a confesar nuestros pecados ante Dios.
Se busca muchas veces un evangelio de bendición, de prosperidad. Se busca un evangelio muchas veces donde la gente pueda ser feliz, pero sin tener que pasar por el momento duro que es arrepentirse delante de Dios, confesar nuestros pecados. La Biblia dice en Primera de Juan que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué nos dice? Si confesamos nuestros pecados. Hay un proceso, hay una puerta, que es la puerta del arrepentimiento. Para entrar a muchas cosas es necesario y es obligatorio pasar por la puerta del arrepentimiento. En el versículo 3, la madre dice, bueno, yo he agarrado este dinero y lo he consagrado. Lo he consagrado. ¿Para qué? Para hacer unas imágenes. Y muchas veces acá nos encontramos con que hacemos pactos con Dios a los cuales jamás Dios nos pidió. Hoy vivimos bajo un pacto. ¿Y saben cuál es el pacto que nosotros vivimos? Vivimos bajo el pacto de la sangre de Jesucristo. Jesús en la última cena con sus discípulos dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. El pacto vigente, el único pacto vigente es el pacto que Jesucristo hizo por medio de su muerte en la cruz del Calvario. El pacto de haber sido lavados por su sangre, comprados por su sangre, santificados por su sangre y que Él llevó en su cuerpo el castigo, la afrenta y la culpa que nosotros deberíamos merecer. Sin embargo, estamos muy propensos muchas veces en este oscurantismo para ir detrás de la búsqueda de una bendición, en hacer pactos a los cuales jamás Dios ha pedido que nosotros hagamos. Pero la Biblia relata algo más. Dice que la mujer tomó aquellas 1100 ciclos de plata y dice que utilizó solo 200 para hacer aquellas imágenes. Y esto me hace recordar tanto a Ananías y Zafira. Los religiosos prometen mucho, pero terminan entregando poco. Y esto me hace, y perdónenme que lo tome así un poco con risa, pero me hace recordar tanto a tantas canciones evangélicas, tantos cantos cristianos que prometen todo. Señor, iré allá, alzaré mis voces en los montes y cruzaré los océanos, caminaré sobre el fuego. Pero ahora, cuando es el momento de demostrar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, terminamos escondidos como ratas. Entonces, la religión te hace prometer mucho y cumplir poco, porque lo que importa es el momento, es que hagas y digas cosas que solo son válidas en el momento, pero que no son útiles en la vida efectiva. Ananías y Zafira también hicieron lo mismo. Creyeron que podían engañar al Espíritu Santo. La religión y la falsa religiosidad en nuestras vidas nos puede llevar muchas veces a hacer promesas que en la vida real no estamos dispuestos a cumplir. La mujer había prometido 1100 y entregó 200. Cuando Jesús habló y dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Es una entrega de la vida. Jesucristo no se conforma con el 20%, el 10%, el 15%. La vida cristiana representa una entrega del 100%. Y dice que Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y que consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. El versículo 5 dice tuvo casa de dioses y que acá quiero entrar en el polémico culto en casa. El polémico culto en casa. Hoy la idea del culto en casa divide las aguas inclusive dentro del mundo evangélico. Hay quienes piensan que sí y otros que no. Algunos piensan que es suficiente y para otros, como yo, pensamos que el culto en casa y esta transmisión en vivo no es más que una muleta. Poder tener el culto en casa y que usted lo reciba por esta pantalla nunca reemplazará a la convivencia del cuerpo de Cristo.
y ellos pensaban que era mejor tener el culto en casa. Ya no tendrían nunca más que ir al lugar de la adoración, ya no tendrían que ir nunca más donde estaba el arca, si ellos podían tener los dioses en casa. Es interesante este aspecto y podríamos hablar mucho en este tiempo acerca de estas cosas. Pero quiero decirte algo. Cuidado, cuidado. Es bueno tener un culto de adoración en su casa, con su familia, estar juntos, poder compartir de la palabra de Dios, orar en familia. Pero no, eso nunca reemplazará el lugar de la adoración. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno está en casa, no hay control. Usted puede ser y decir lo que quiere y nadie lo va a corregir. Sin embargo, para eso están los lugares que se han levantado y que Dios ha levantado a lo largo de este tiempo. ¿Para qué? Para que haya corrección, para que haya enseñanza, para que haya instrucción. Cuando nosotros hacemos las cosas a puertas cerradas, ¿quién nos podrá decir lo que hacemos bien y lo que hacemos mal? ¿Alguien te podrá corregir si lo que usted comparte en su Biblia es una interpretación equivocada? Pero sin embargo, cuando entramos en un lugar de donde está la adoración y donde está la enseñanza, podemos ser corregidos, instruidos, dirigidos, pastoreados. Por eso, iglesia, aunque en este tiempo tengamos que estar haciendo transmisiones online y tengamos que estar viéndonos a través de esta pantalla, cuando podamos estar juntos, nada reemplazará a volver a estar juntos. Cuidado que nuestra casa no se convierta en casa de dioses. Y dice que hizo un efod. ¿Sabe lo que era un efod? Era una vestidura, era el vestido que se ponían los sacerdotes y que se lo ponían cuando iban a consultar a Dios. ¿No? Esto tiene que ver con la idea que tenía Micaías de buscar una palabra profética. Quería tener algo por lo cual consultar con Dios. Si hoy se podría decir en estas palabras, ¿no? Siguió a profetas que suplantaran la voz del Espíritu Santo en nosotros. Los profetas modernos han adquirido tanta popularidad. ¿Saben por qué? Porque cada vez hay menos creyentes y cristianos que escuchan al Espíritu Santo. Por eso los profetas de este tiempo han adquirido tanta popularidad. Porque los creyentes han suplantado la voz del Espíritu Santo para escuchar la voz de los profetas. Decidieron, como el pueblo de Israel, no, ve tú y habla con Dios y después dinos tú lo que Dios habló contigo, cuando el Espíritu Santo vino para ser alguien que nos habla a cada uno de nosotros en forma particular y personal. Se hizo terafines. ¿Saben lo que eran los terafines? Cuando estuve en Estambul, en un viaje que Dios me permitió estar, estuve en el museo. En Turquía, el Imperio Otomano ocupó gran parte de todo lo que se conoce como la Tierra Santa y todas las zonas de alrededor en su expansión máxima. Y ellos recogieron gran parte de la historia de esos lugares. Así que en el Museo de Estambul se encuentran muchas cosas de la historia antigua. Entre ellas, mientras visitábamos el museo, encontramos unas pequeñas imágenes, ¿no? Que se denominan dioses de bolsillo. Quizás usted ha sido una persona que ha visto cine y ha visto esta película Gladiador. En un momento de la película, al gladiador, al personaje principal, le acercan y le dan una bolsita que sacan unos pequeñas imágenes de bolsillo. Y él, inclusive otro, le dice, ¿estos son tus dioses? Y sí, había dioses de bolsillo. Uno podía llevar a Dios en el bolsillo. Y esto nos hace pensar muchas veces que podemos querer tener a un Dios en nuestro celular. Que Dios sea solo Dios del celular. Dios está en el celular y el celular es el que se encarga de que yo lea la Biblia. Es el celular en que se encarga de avisarme cuando está nuestra reunión online. Es el celular que me tiene que enviar la notificación para que yo me acerque a estar en comunión. O lo peor de todo, que el celular se convierta en nuestro Dios. Porque esto lo he visto muchas veces en las congregaciones.
Se está predicando la palabra de Dios, se está hablando un mensaje y no falta quien está con el celular con un jueguito, o que está mirando su red social, o que está contestando algún meme que alguien le envió. Y cuando yo veo esto, pregunto, ¿quién es tu Dios? ¿A qué viniste? ¿Viniste a contestar memes? ¿Saben lo que me preocupa? Y lo voy a decir aquí. En mi generación, los jóvenes deseábamos ser predicadores. ¿Saben que ahora encuentro una generación que lo único que quiere ser es ser el próximo youtuber cristiano famoso? Fíjese a dónde hemos ido. Ya no hay un deseo de nuestros jóvenes de salir a predicar. Lo que quieren es tener el TikTok más visitado, el canal más famoso, ser el próximo Juan de Montreal. A mí me gustan mucho sus videos, pero esto no suple el poder hablar de la palabra de Dios. Cuidado, que nuestro Dios no sea un terafín, un Dios de bolsillo. Y dice que Micaías consagró a su hijo. O sea, él quería tener un pastor al que pudiera mandar. El deseo de todo creyente. Tener un pastor, que el pastor haga lo que yo le digo, porque soy su padre. Quería tener un pastor al cual ellos pudieran decidirle, pastor, haga como yo le digo, pastor, haga como yo quiero, pastor, haga las cosas de esta manera, no predique esto, no hable de aquello, hágase así, vístase de esta manera, la iglesia debería ser de esta manera. Porque lo que muchas veces queremos no es que no queremos un pastor, queremos tener a un hijo, a alguien a quien mandemos para que pueda ser quien nos dirija. Y acá primero mencioné la ignorancia y aquí menciono los pecados. El decálogo dice no te harás imagen. Acá se habían hecho imagen, se hizo un culto a medida, una imitación diabólica de la verdadera adoración. Pero para que haya algo completo, se tuvo que encontrar la codicia y la oportunidad. En los versículos 6, 7 y 8 relata acerca de un levita. Dice que era un joven de Belén que era levita y forastero. Y dice que andaba divagando, buscando un lugar donde vivir. Y llegó en su camino al monte Efraín y vino a la casa de Micaía. Y acá nosotros nos encontramos con un ministro rebelde y oportunista. ¿Cómo? Rebelde y oportunista. Él debía estar sirviendo donde estaba el arca de Dios. Él debía estar haciendo su servicio completo, entregando su vida, trabajando en el tabernáculo. Sin embargo, no quería meterse ahí, no quería estar en el lugar donde Dios lo había puesto. Y empezó ¿a qué? A buscar una oportunidad. Empezó a caminar buscando una oportunidad. Cuidado con los predicadores que menosprecian el lugar donde han nacido y crecido. Él menospreció el lugar que Dios le dio, que era servir en el tabernáculo, servir en el lugar de adoración, y empezó a divagar tratando de encontrar algo que se ajustara a sus medidas. Y cuando la ignorancia y la codicia se cruzan, viene esto. Versículo 9, Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar. El versículo 10 y 11 nos relata una propuesta ingenua para un ministro corrupto. Y cuando habla palabra ministro, la palabra ministro, aunque hoy tiene mucha rimbombancia, ¿no? El ministro de Economía, el ministro de Finanzas, el ministro de Salud. La palabra ministro significa servidor, alguien que sirve. Quitémosle tanto la vanidad a esta palabra y digamos lo que es. Un ministro es alguien que sirve. Y este era un ministro corrupto, un ministro que estaba dispuesto a vender sus principios de fe. No, porque le dijo, ven, quédate con nosotros y haremos morada y yo te daré un sueldito
y te daré comida y te daré vestido. Y este hombre vendió su integridad, sus principios éticos y morales a cambio ¿de qué? De un mísero sueldo, de un vestido, de un poco de comida. Quizás algunos dirán lo que pasa que en esa época el pueblo de Israel había dejado de diezmar y los pobres levitas tenían que andar mendigando, tenían que andar dando vueltas. A mí no me importa si es por hambre, si fue por necesidad o fue por codicia, pero ninguna de estas cosas debe llevar a un ministro a vender la verdad a cambio de dinero. Esto es prostitución religiosa. Este hombre debió haber dicho: jamás serviré en ese lugar, jamás haré estas cosas, porque eso no es Dios. Esas imágenes que te hiciste, esa forma de culto que te inventaste, eso nada tiene que ver con el Dios verdadero. Sin embargo, por dinero cerró su boca a cambio de unos míseros pesos. Decidió venderse. Y dígame si eso no es prostitución religiosa. Dice el versículo 11, la parte B, que fue como uno de sus hijos. Hay pastores más preocupados de ofender a los que le dan de comer que en predicar la verdad y corregir con paciencia. Hay pastores que temen a la mala prensa antes que de ser desaprobados por Dios. Permítame leer estos apuntes que he puesto. Y dice en el versículo 12 que Micaías consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote. Dice la palabra consagrar. ¿Saben lo que en hebreo significa consagrar? Dice que le llenó la mano. Literalmente significa le llenó la mano. Le dio premios, le dio cosas, le dio dinero, le llenó la mano. Y yo me he preguntado, ¿qué hace populares y ricos a los oportunistas de la fe? ¿Sabe quién los hace ricos y populares? Los ignorantes. Y no se ofenda. O sí, oféndase. Pero ¿quiénes han llenado la mano de los que predican mentiras? ¿Quiénes los han convertido en gente poderosa? ¿Quiénes los han convertido en ricos? ¿Quiénes les han llenado las manos? Los ignorantes. Por eso Dios utiliza la imagen de la prostitución. Siempre que haya alguien dispuesto a pagar por su deseo, habrá alguien dispuesto a beneficiarse en eso. Inclusive en el versículo 13 termina diciendo Micaías: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo a un levita de sacerdote. Es la expresión máxima de la fe ingenua e ignorante que él tenía. Pensaba que ahora había cumplido un requisito. Y quiero decirte algo, ¿sabe qué faltaba en ese culto? ¿Sabe qué no había en ese culto? Y quizás usted ya lo descubrió como yo. No había la ley. No estaba la ley en ese momento como el centro, como vara, como medida, como guía para poder consultar y poder ver. Cuidado cuando hacemos un culto no basado en la palabra de Dios. Cuidado a aquellos que utilizan solo la palabra de Dios como una excusa, pero no como fundamento de la fe. Cuidado que tus principios no estén basados en cosas superficiales, en una hermosa adoración, en un lindo canto, en unas bonitas luces, en un lindo canal de YouTube, y no esté basada en la palabra de Dios. Y concluyo con esta idea. ¿Sabe qué pasó con Micaías? Y el final de Micaías es un final muy triste. Porque dice en el capítulo siguiente del libro de los jueces, y léalo, dice que vinieron hombres de Dan, 600 hombres armados, y llegaron a Micaías. Y vieron que tenía ídolos, y que tenía dioses, y que tenía un sacerdote, y que tenía un efod, y que tenía terafines. ¿Y sabe qué hicieron estos hombres?
le propusieron al levita: deja a este pobre tonto y ven detrás de nosotros y ven con nosotros. Inclusive le dice: ¿qué es mejor? Es mejor, dice, ser sacerdote de una sola familia que ser el sacerdote de toda una tribu. Y los ministros corruptos, religiosos corruptos, prostituidos detrás del dinero, prefieren la fama y abandonan el lugar donde Dios los ha puesto. Pero ni siquiera eso. Ni siquiera estaba en un lugar donde Dios lo ha puesto. Ya era tan corrupto que nunca debió haber aceptado la propuesta de Micaía. El hombre que Micaía había ayudado, alimentado y sostenido frente a una propuesta mejor, no tuvo vergüenza en desvalorizar el lugar que tenía. Actuó con deslealtad a quien le había brindado una mano y aún más le robó. Dice que cuando se fue, se llevó todo. Dice, hay una expresión que a mí me duele, dice, le alegró en el corazón la propuesta de fama. Le alegró la propuesta de ir detrás de muchos más. Seguramente este predicador, y estoy hablando del levita, hablará de las nuevas glorias de su ministerio y callará de los heridos y muertos que dejó en el camino. Debemos abrir los ojos. Iglesia, abramos los ojos. No debemos convertirnos nosotros en un Micaía, alguien que en nuestra fe y en nuestra ignorancia sea estafado por estos que solo se dedican al robo y a la codicia. Abre tus ojos en este tiempo. Centra tu vida espiritual en la palabra de Dios. Busca siempre el consejo de tu pastor y la guía de tu iglesia, porque en ella encontrarás siempre quien esté orando por ti, quien esté velando por ti, y nunca dejes de buscar a Dios en este asunto. Dios te bendiga.